¿Estás pensando en viajar a Japón? Este video es una guía esencial para entender lo que vas a ver y aprovecharlo al máximo. Te compartiré los puntos logísticos más importantes y, a través del enfoque narrativo de Capta, te mostraré lo más destacado de esta experiencia: historia, arquitectura, arte, cultura y todo lo que hace único recorrer Japón. Antes de viajar a Japón, es importante tomar en cuenta algunos aspectos prácticos, desde requisitos migratorios y seguro de viaje, hasta cómo manejar el idioma, la moneda y evitar estafas comunes. Todos estos puntos ya están considerados en nuestro viaje a Japón. En la descripción del video encontrarás un enlace con la información detallada si quieres saber más. Si viajas desde México o varios países de Latinoamérica, no necesitas visa, pero sí un pasaporte vigente y un boleto de salida. Todo esto lo puedes consultar en los sitios web de la Embajada o Consulado de Japón según tu país. Como en todo viaje al extranjero, es indispensable contar con un seguro de gastos médicos y conocer perfectamente los requisitos sanitarios y aduanales según la temporada y el país que vas a visitar. Moverse por Japón es relativamente sencillo, pero requiere planeación. Existen los pases como el JR Pass que te permiten utilizar los trenes bala de manera ilimitada, pero no es lo más conveniente ya que te limita únicamente a todos los trenes de la compañía JR. También hay tarjetas IC recargables como Suica o Pasmo que funcionan en todos los metros, autobuses, trenes e inclusive puedes pagar en algunas tiendas con ellas. Cuando tomes trenes, si usas trenes de otras compañías como Keihan o Kintetsu, es posible utilizar estas tarjetas ya que un JR Pass no te serviría. Con respecto a la moneda, en Japón se utiliza el yen japonés. Como consejo, lleva siempre efectivo. Aunque Japón es muy moderno, muchos lugares siguen sin aceptar tarjetas, sobre todo mercados o lugares más tradicionales. Un yen equivale aproximadamente a $0.007 o 13 centavos de peso mexicano. Es importante que identifiques los lugares donde puedes obtener el mejor tipo de cambio. Una recomendación que yo te daría es que cambies primero dólares y después los cambies en el aeropuerto de Japón. Vas a obtener un mejor tipo de cambio. El idioma constituye una barrera ya que muchos japoneses no hablan inglés o no lo hablan muy bien. Aún así, los principales sitios turísticos tienen señalizaciones en inglés y la gente suele ser muy amable. También es importante observar las costumbres distintas. No se habla por teléfono en el metro o tren, no se come caminando y hay muchos lugares donde hay que quitarse los zapatos. Siempre lleva calcetines. Japón es muy seguro, pero aún así puedes llegar a vivir malas experiencias. En algunas zonas muy turísticas pueden haber restaurantes o bares con cobros ocultos, tiendas con precios inflados para turistas o personas que se te acercan con promociones confusas. Nada grave si tienes precaución básica. Recuerda que si tienes más dudas puedes ponerte en contacto con nosotros, con gusto te orientaremos. Bien, ya que abordamos algunos puntos importantes de los preparativos, hablemos ahora sí del viaje. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un encuadre histórico-cultural enfocándonos en lo esencial para entender lo que se puede visitar actualmente en Japón. En lugar de dar fechas y nombres sin contextualizarlo, vale más entender los momentos que se ven reflejados en lo que ves durante el viaje. Es importante entender lo fundamental de su historia, lo cual no es fácil si lo comparamos con América o Europa. ¿Por qué? Porque aquí no hubieron colonias ni revoluciones ilustradas. Por el contrario, hubo un gran aislamiento por siglos. Además, la historia se construyó con otros tiempos y otra relación con el poder, la religión y la naturaleza. Esto no encaja si lo comparamos con la narrativa que nos han contado en la historia occidental. A fin de enfocarnos en lo que se ve durante un viaje a Japón, vamos a empezar en Nara, la primera capital permanente establecida en el año 710. Ojo, vamos a hablar entonces de 12 siglos, 1200 años, desde principios del siglo VIII, 710, hasta terminado el siglo XX y el pedacito que llevamos del XXI. Retomando entonces, durante el periodo Nara se adopta oficialmente el budismo. Llegan ideas desde China y Corea y se crean templos monumentales como el Todai-ji. Luego, en el año 794, o sea, casi terminando el siglo VIII, la capital se muda a Kioto. ¿Por qué? La razón fue política. El emperador quería alejarse del poder concentrado que tenían los templos budistas, aunque también fue una decisión estética. Kioto se planeó como una ciudad ideal. Esto marca el inicio del periodo Heian, que va del 794 al 1185. Casi 400 años, o sea, de finales del siglo VIII a finales del siglo XII. Es la época del refinamiento y muchas de las cosas que hoy asociamos con lo japonés nacen aquí. Después, durante siglos, el país entró en guerra interna.
Surgen los clanes militares, los daimios, que son básicamente señores feudales, y finalmente los shogun, que toman el control real del país aunque el emperador siguiera existiendo. Todo esto ocurre durante los periodos Kamakura, Muromachi y Asuchi Momoyama. Aquí estamos dando un salto importante en el tiempo, desde 1185 hasta 1603, es decir, de finales del siglo XII a principios del siglo XVII. Otros 400 años. Lo más destacado de esta época es que surge la clase samurái. ¿Qué es entonces lo que nos lleva al siguiente cambio de periodo? La unificación del país bajo tres figuras clave: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Y esta historia la puedes conocer más a detalle en el castillo de Osaka. También puedes ver la serie Shogun, que si bien es ficción histórica, te ayudará mucho a entender cómo se dio el shogunato Tokugawa que dio inicio al periodo Edo, además de que está bastante buena la serie. Con la llegada del periodo Edo, Japón se cierra al mundo por más de 200 años. Aquí estamos hablando de 1603 a 1868, 265 años que nos llevan del siglo XVII al XIX. Ya en la edad contemporánea, que es en la que vivimos nosotros. En el aislamiento que caracteriza a este periodo, la cultura también se fortalece. Nace el teatro kabuki, se popularizan las geishas, los grabados ukiyo-e y se refinan aún más las costumbres urbanas. En 1868 llega un cambio radical. Japón fue obligado a abrirse al mundo por parte de los estadounidenses en 1853, lo que dio pie a la restauración Meiji. ¿Qué implicó esto? El país se modernizó, adoptó tecnología occidental y se trasladó la capital de Kioto a Tokio. ¿Y todo esto por qué? Todos estos cambios terminaron con el shogunato. Recuerda que el shogun y no el emperador era quien realmente ejercía el poder. Como la sede del shogun estaba en Edo, o sea, Tokio, el emperador trasladó la capital aquí para dar una señal muy clara de que el poder imperial estaba de vuelta. A esto se le conoce como restauración Meiji, así se llamaba el emperador, y es lo que da pie al Japón moderno. Para ir cerrando nuestra recapitulación histórica, en este bloque vamos a incluir los periodos Meiji, Taisho y Showa de amplia militarización. Estamos hablando de 1868 a 1989. En estos 121 años ocurrieron las dos guerras mundiales y la reconstrucción auge de Japón hasta su estancamiento a finales del siglo XX. Las guerras y la reconstrucción dieron origen al periodo Heisei y con él una nueva revolución, la cultura pop. Cada uno de estos periodos que vimos dejó una marca muy importante. Y lo que nosotros vemos al viajar no son solo sitios turísticos, son las huellas de todas esas decisiones, esas luchas y esas formas de imaginar el mundo. Vamos a hablar ahora sí de todo lo que vas a ver durante tu viaje a Japón. Es muy recomendable iniciar un viaje a Japón en Kioto, tanto por razones logísticas como por su riqueza cultural. Es el mejor lugar para comenzar la inmersión en la cultura japonesa. Como ya establecimos, Kioto fue la capital de Japón por más de 1000 años al terminar el periodo Nara. Kioto se fundó con la intención de representar orden, armonía y autoridad imperial. Por eso fue una ciudad planificada desde el principio. Se trazó siguiendo el modelo de una antigua capital china, Chang'an, calles rectas, organización cuadriculada, un gran eje central y el Palacio Imperial al norte. Era una ciudad que no solamente funcionaba, comunicaba un ideal. En Kioto florecieron las dos formas principales de espiritualidad que existen en Japón: el sintoísmo, que es la religión nativa ligada a la naturaleza, y el budismo, que vino de fuera y trajo consigo una visión más introspectiva y filosófica. Ambas conviven todavía hoy, y eso se nota en los espacios que uno recorre. Es importante distinguir que santuario se relaciona con sintoísmo y templo con budismo. Dentro de este contexto destacan estos lugares que podemos visitar: Fushimi y Nara Taisha. Este es uno de los santuarios más conocidos de todo Japón. Está dedicado a Inari, el kami del arroz, la fertilidad y la prosperidad. Un kami es una deidad o espíritu de la naturaleza. Lo más característico de este lugar son sus tori rojos, todas esas puertas alineadas una tras otra que forman túneles sobre el camino. Cada tori es una donación, una forma de agradecer. Y por eso no hay un número exacto, se siguen sumando. Este es un claro ejemplo de cómo los santuarios no son edificios como tal a lo que estamos acostumbrados en nuestra visión occidental. El santuario se distribuye en el entorno natural y dialoga con él. La naturaleza forma parte del santuario y esto nos pone en contexto de cómo la cultura y la arquitectura japonesa se relacionan de una manera mucho más íntima con el entorno natural. Esta relación también existe, aunque de forma diferente, en los templos budistas. Un claro ejemplo es el templo Kiyomizu-dera, uno de los más visitados de Kioto.
Lo más impresionante es su terraza de madera, construida sin un solo clavo que se asoma al valle y parece flotar sobre el bosque. El templo no se cierra, se abre al entorno. Eso es muy típico de la arquitectura budista en Japón, donde el espacio sagrado no se aísla del mundo, sino que lo enmarca. Otro elemento que verás aquí es su pagoda. Las pagodas son torres de varios niveles que suelen encontrarse en los templos budistas. Pueden tener 3, 5 o incluso más niveles. Cada nivel representa uno de los 5 elementos del universo según el budismo japonés: tierra, agua, fuego, viento y vacío, Ku. Y en la punta, ese remate metálico que parece una antena es en realidad una aguja sagrada que conecta la tierra con el cielo. Recuerda que te dije que antes de que Kioto se fundara como capital, Nara era el centro del poder imperial. Y en el corazón de esa ciudad, el emperador mandó construir el templo budista más grande de su tiempo, el Todai-ji. Su edificio principal, el Daibutsuden, es hasta hoy la estructura de madera más grande del mundo. Y dentro está la razón: una colosal estatua de Buda de casi 15 metros de altura, fundida en bronce y rodeada por guardianes, deidades y relieves. Cuando se construyó, Japón estaba saliendo de un periodo de crisis. El emperador creyó que el budismo podría traer paz al país. Entonces pensó su arquitectura no solo como religión, sino como una forma de cohesión social. Para financiar la obra se pidió ayuda a todo el pueblo. Y por eso el Todai-ji también representa algo profundamente humano: el esfuerzo colectivo por construir algo más grande que uno mismo. El templo sigue en pie y lo puedes visitar en la ciudad de Nara, que también es muy famosa por tantos ciervos que se encuentran en el parque de Nara. Y hay tantos ciervos porque, según la tradición sintoísta, estos son mensajeros sagrados de los kami. Se dice que un kami del santuario Kasuga Taisha, que también puedes visitar en Nara, llegó a esta ciudad montando un ciervo blanco, y desde entonces se les protege y se les venera. Hoy en día, los ciervos deambulan libremente por el parque de Nara y son símbolos de la ciudad. Están considerados tesoro nacional de Japón y, aunque son salvajes, están acostumbrados a las personas. Incluso los puedes alimentar con galletas especiales que venden ahí. Te recomiendo que veas la guía en nuestras redes sociales sobre cómo alimentarlos sin que te muerdan. Bien, regresando a Kioto, otro gran punto a visitar es el Palacio Imperial. Durante más de 1000 años, aquí residió el emperador de Japón. Y aunque hoy la familia imperial vive en Tokio, este lugar sigue siendo el símbolo máximo del Japón clásico. Los pabellones del palacio están construidos en madera, conectados por senderos y patios, y cada uno tenía una función específica: audiencias, coronaciones, escrituras, entre otras. Retomando la historia japonesa que ya revisamos, después del periodo Heian, Japón entró en siglos de guerra interna. En medio de todo este caos, llegó desde China una nueva forma de budismo: el Zen. A diferencia del budismo más ritualista de épocas anteriores, el Zen proponía otra cosa: la experiencia directa sin intermediarios. Y eso cambió también la forma de construir templos y jardines. Uno de los ejemplos más radicales es el templo Ryoan-ji, un templo donde el jardín no tiene árboles, ni flores, ni agua. Solo 15 piedras colocadas sobre grava rastrillada. Y no existe una interpretación oficial. Lo importante no es entenderlo, sino observarlo. A unos minutos de este templo encontrarás el Kinkaku-ji, o pabellón dorado. Es una estructura cubierta de oro que se refleja perfectamente en el estanque. Fue construido como retiro para un noble en tiempos de paz, y su esplendor está pensado para ser contemplado, no habitado. Más adelante, en Arashiyama, encontrarás el templo Tenryū-ji, uno de los primeros en integrar completamente la arquitectura con el paisaje. O sea que el jardín no está frente al templo, sino que se integra a él y lo rodea. Cuando terminas de recorrer el jardín de este templo, llegas al famoso bosque de bambú, que aunque muy famoso no es un anexo turístico, es parte de este mismo gesto espiritual. Vamos ahora a Osaka. Recuerda que Osaka fue el escenario de una de las transformaciones más importantes de la historia japonesa: la unificación del país. Después de siglos de muchas guerras internas, 3 figuras cambiaron el rumbo del país. El más recordado en Osaka es Toyotomi Hideyoshi, quien mandó construir el castillo en esta ciudad. Hoy el castillo ha sido reconstruido varias veces, como todo en Japón, pero sigue en pie como testigo de esta ambición. Vas a encontrar muchos videos en Instagram y TikTok diciendo que no vale la pena recorrerlo por dentro por ser una reconstrucción moderna, pero si quieres conocer un poco más este punto medular en la historia de Japón, vale la pena conocerlo. Además de su importancia histórica en la unificación del país, Osaka tiene algo que ninguna otra ciudad japonesa ofrece con tanta intensidad: una vida nocturna callejera. Barrios muy populares como Dotonbori son el resultado de siglos de comercio, entretenimiento y comida compartida al paso. Osaka fue durante mucho tiempo el puerto comercial más importante de Japón,
Y eso creó una ciudad abierta, práctica y muy festiva. Aquí no vas a encontrar tantos templos y palacios, pero sí muchos puestos de comida, luces de neón y calles donde la gente sale a vivir la noche. Esto actualiza el funcionamiento de esta zona como canal comercial. Dicen que Osaka es la cocina de Japón, y este apodo no es meramente turístico. Se debe a que históricamente fue el centro de comercio del arroz, y eso convirtió a la ciudad en un mercado gigante. Aquí la comida se volvió entonces más que sustento, se volvió cultura, espectáculo y una forma de identidad. Los platos más famosos de la comida callejera japonesa, takoyaki, okonomiyaki y kushikatsu, nacieron aquí. Cuidado porque recuerda que aunque esta tradición sea muy callejera, en Japón es mal visto que comas caminando. En Osaka conviene hacer una visita más breve. Un par de días suelen ser suficientes para absorber su energía, además que es una muy buena pausa entre los momentos más intensos del viaje. Además, desde Osaka puedes hacer excursiones a lugares cercanos según tus propios intereses. Puedes ir a los Estudios Universal de Japón, si te atrae mucho la cultura pop y el entretenimiento. Puedes ir a Himeji para ver el castillo mejor conservado del país, a Kobe, famosísima por la carne, o a Nara si no la visitaste antes desde Kioto. Vamos a Tokio. Recordemos que Tokio no siempre fue la capital de Japón. Tras los más de 1000 años que Kioto fue la capital, todo cambió a finales del siglo XIX con la llamada Restauración Meiji. El emperador dejó atrás la capital imperial tradicional y trasladó su corte a Edo, una ciudad que ya era muy importante por ser el centro del gobierno militar del shogunato. Muchos de los espacios imperiales que se construyeron o restauraron en ese entonces todavía marcan un ritmo simbólico en Tokio. Y aunque Tokio nació como este símbolo del Japón moderno e imperial, aún guarda rastros del antiguo régimen del shogunato. Por ejemplo, muy cerca de la Torre de Tokio está el templo Sojoji, que era el templo principal de la familia Tokugawa, la de los shogunes. Una de las cosas más sorprendentes que vas a percibir cuando llegues a Tokio es que no vas a identificar un centro claro. A diferencia de muchas ciudades occidentales en Europa o en América, donde todo gira en torno a una plaza o algún elemento central, Tokio funciona como una red de barrios muy grandes y cada uno con su propia lógica, su propio ritmo y su propia identidad. Dicho de otra manera, no hay una sola imagen de Tokio, hay muchas. Por eso, más que moverte entre monumentos o sitios, explorar Tokio es entrar en sus barrios, según el tipo de experiencia que estés buscando. Es difícil que veas todo la primera vez, aunque vamos a hablar sobre barrios que condensan lo mejor de cada cara de la ciudad. Empecemos por Asakusa, donde aún se siente el Japón tradicional. Aquí sobrevive el espíritu de la antigua ciudad de Edo. El corazón del barrio es el templo Senso-ji, que es el más antiguo y visitado de Tokio. Fue fundado en el siglo VII, o sea, aún antes del periodo Nara, que fue con el que empezamos nuestro resumen histórico. Desde entonces, el templo se volvió un lugar de peregrinación y a su alrededor creció un vecindario que iba ofreciendo entretenimiento, comida y descanso para los viajeros. Lo que hace especial a Asakusa es cómo ha conservado esta identidad. Sigue siendo un rincón donde se honra al pasado. Verás que muchos visitantes alquilan un kimono y recorren sus calles como si el tiempo no hubiera pasado. Si Asakusa nos conecta con el pasado, Shibuya nos lanza directo al presente. Es el barrio con más energía de Tokio y esto lo ves en sus luces, en su ritmo y en su vida nocturna. El cruce peatonal frente a la estación es el más transitado de todo el mundo. Más de 2500 personas pueden cruzarlo a la vez desde todas direcciones. Pero lo impresionante no es tanto el número, sino la sincronía con la que todo esto sucede. Shibuya es símbolo de juventud. Desde los años 80 ha sido epicentro de tribus urbanas, modas alternativas y expresiones culturales que después se vuelven tendencia en todo Japón. Muy cerca está Cat Street, que une Shibuya con Harajuku, una calle más tranquila, llena de tiendas independientes, cafés minimalistas y un ambiente creativo. La estatua de Hachiko, el perro que esperó a su dueño todos los días, incluso después de su muerte, se ha vuelto punto de encuentro y símbolo de lealtad. Retomando la cronología que vimos, recuerda que durante el periodo Heisei, Japón volvió a marcar el ritmo del mundo, pero esta vez desde la cultura y la tecnología. Anime, manga, videojuegos y diseño se volvieron el lenguaje de esta revolución cultural a nivel global. Y el mejor lugar para experimentarlo es Akihabara. Este barrio empezó como una zona de electrónicos después de la Segunda Guerra Mundial y con el tiempo se transformó en el corazón de la cultura otaku. Hoy, caminar por sus calles es como entrar en un universo paralelo. Vitrinas con consolas retro, estanterías llenas de mangas, pantallas con openings de anime, tiendas de figuras y cafeterías temáticas. Akihabara vende productos y vende mundos. Y para muchos, recorrerlo es una manera de reconectar con su infancia, su imaginación o su identidad. En el oeste de Tokio, la ciudad cambia de ritmo y de cara a cada cuadra.
Aquí se encuentran tres zonas que parecen opuestos, pero en Japón todo convive. Harajuku es juventud, moda y creatividad. En sus calles, la autoexpresión es norma. Looks únicos, tiendas independientes y cultura pop en estado puro. Pero a unos pasos, el silencio del bosque te anuncia algo distinto. Encontrarás el santuario Meiji, dedicado al emperador que marcó el inicio del Japón moderno. Entre ambos mundos, Omotesando funciona como una costura de elegancia. Esta avenida arbolada, originalmente diseñada para ceremonias imperiales, hoy reúne algunas de las tiendas más exclusivas de la ciudad, siendo también un lugar clave si quieres ver arquitectura contemporánea japonesa. Y al llegar a Shinjuku, todo se acelera. Es uno de los barrios más densos de Japón. Hay muchos rascacielos y su estación de tren es la más concurrida de todo el mundo. Y vaya que aquí sí es complicado ubicarse y recorrerla. En esta zona la ciudad nunca se detiene. Kabukicho y Golden Gai muestran otra cara de la ciudad, una donde la noche es totalmente parte del paisaje. Para ir cerrando esta descripción de un recorrido esencial por Tokio, hablemos de dos zonas que reflejan cómo Japón ha sabido mirar al futuro sin olvidar su pasado. En el barrio de Minato, la torre de Tokio se alza como este símbolo de reconstrucción. Se construyó en los años 50, inspirada en la Torre Eiffel, como señal de que Japón volvía a ponerse de pie después de la guerra. Puedes visitar esta torre y tendrás vistas panorámicas de toda la ciudad. Y precisamente a sus pies encontrarás el templo Soyoji, antiguo centro budista de la familia Tokugawa. La imagen de la torre detrás del templo antiguo dicen mucho de cómo conviven presente y pasado en esta zona de la ciudad. Y muy cerca está Ginza, el barrio más elegante de la ciudad. Aquí no solamente hay tiendas de lujo. Hay diseño japonés, arquitectura de autor, cafés escondidos, restaurantes extraordinarios y galerías de arte. Es un lugar para caminar con calma, apreciar todos sus detalles y mirar otra cara del Japón moderno. En Ginza, inclusive entrar a cualquier tienda es toda una experiencia. Hay muchas que tienen bastantes niveles, como el Uniqlo de 12 pisos. También es común ver autos de lujo estacionados con bastante orgullo por parte de sus propietarios. En este barrio vas a ver cómo se expresan el refinamiento japonés y el lujo en la arquitectura, en la gastronomía y en la vida cotidiana. Por supuesto, Tokio es enorme y hay muchos otros lugares que puedes explorar según el tiempo y tus intereses. Desde museos y parques, barrios alternativos, templos escondidos, miradores poco conocidos. Lo importante es entender que la ciudad se va conociendo y recorriendo por capas y cada viaje revela algo distinto. Además de los puntos principales que hemos explorado a lo largo del video, hay experiencias que cambian según la temporada. Si viajas en primavera, puedes coincidir con el florecimiento del sakura. En verano, vivir el Gion Matsuri en Kioto y los grandes festivales de Tokio. También puedes hacer excursiones cortas, como ir a Hakone para ver el monte Fuji, si el clima lo permite, visitar Tokyo Disney, o lugares menos turísticos que complementen tu ruta con la energía que le quieres dar a tu viaje. En conclusión, viajar a Japón es entrar en un modo diferente de ver la vida. Este video fue una guía general para entender lo que se visita en un viaje a Japón. Sin embargo, hay muchísimas cosas más de las que podríamos hablar. Aunque me encantaría ponerlas en este video, es más claro y práctico verlas en formato corto. En los shorts del canal y en el Instagram o TikTok de Capta, hay contenido más breve sobre temas específicos. La arquitectura tradicional japonesa, los festivales de temporada, cómo se mueve la gente, recomendaciones de comida, cómo alimentar a los ciervos zika sin que te muerdan, entre otros. Y todo ese contenido sigue la misma lógica de este video. Explicar sin complicar, llegando a lo esencial. Y si en algún momento decides que quieres vivir todo esto en serio, en vez de armarlo por tu cuenta o perderte entre 1000 opciones, te dejo en la descripción del video nuestra propuesta de viaje a Japón. Todos nuestros viajes se organizan con la misma esencia, con intención, equilibrio entre actividades y libertad, cercanía a la cultura de cada lugar y con una narrativa clara para disfrutar al máximo lo que estás viviendo. Ya sea que nos acompañes en esta o en una futura ocasión, espero que este video te haya sido de utilidad. Déjame cualquier duda en los comentarios y nos vemos a la próxima.